Hoy es el día 13 desde cuando fue secuestrado don Luis Manuel Díaz, el padre de Lucho Díaz, por el ELN, y no hay de momento ni una noticia ni un gesto que sugiera que efectivamente va a haber una pronta liberación. El otro grupo que está en la paz total del gobierno, los disidentes de las FARC, cobijados por el mismo cese al fuego unilateral, está dedicado hoy a amenazar alcaldes, al de Cartagena de Chairá en Caquetá, que le está pidiendo plata por los días que lo han dejado gobernar, y al de Toledo en Antioquia, que lo están amenazando con no dejarlo posesionar. Están dedicados estos señores disidentes de las FARC a inaugurar obras públicas, por ejemplo en Nariño. Están dedicados a expulsar al ejército en Cauca y en Antioquia. No dan tampoco ellos, los de Iván Mordisco, ninguna señal de querer la paz. El gobierno los llama pomposamente Estado Mayor Central, y ambos grupos, ELN y disidentes de las FARC, parecen estar mandando en diferentes zonas de Colombia. Por estos desórdenes, en el concepto de paz total del presidente, es que el fiscal general Francisco Barbosa, actuando de frente, inusualmente en política, propone ayer ante los gobernadores un plebiscito para medir el respaldo popular de las negociaciones del gobierno con estos grupos en teoría guerrilleros. La idea del fiscal es que ya que están de moda los plebiscitos, porque el presidente Petro había propuesto uno para definir el futuro del metro en Bogotá, se haga uno nacional para que los colombianos definan si quieren negociaciones con la guerrilla y con estos grupos armados. De pronto lo perdería el presidente Petro, así que es una controvertida propuesta viniendo de quien viene, el fiscal que está a 2 meses largos de dejar su cargo. Ya les voy a hablar de lo que está pasando con la paz total, de la viabilidad, que no parece mucha la verdad, de un plebiscito, porque en Colombia los procesos de paz, el control del orden público, está en cabeza constitucionalmente del presidente Petro, de todos los presidentes, los de turno, y han hecho todos procesos de paz sin que haya plebiscitos mediando su actitud. Desde el gobierno le responden al fiscal Barbosa, el ministro del Interior, pidiendo serenidad y ponderación, y que la propuesta de un plebiscito, en vez de crear un diálogo con el gobierno, agita las barras bravas de ambos lados, o para aplaudir o para criticar. La propuesta del fiscal fue en Santa Marta, en la cumbre de gobernadores, los electos y los salientes, a la que finalmente debía ir hoy el presidente Petro, canceló su participación. La Casa de Nariño confirma que ese viaje no está en la agenda, porque ven la reunión como una encerrona de quienes, siendo mandatarios departamentales, han criticado al presidente Petro. El presidente Petro, a propósito, que anoche en Twitter estaba dedicado a celebrar la reducción en la cifra de inflación, que es una reducción parcial, la verdad, y presionando a la Junta de la República con un vainazo feo, pidiéndole a la Junta de la República, del Banco de la República, que baje las tasas de interés, dice él, que están muy altas y que solo tienen por objeto, o que pueden tener por objeto, destruir la economía. Seguramente un mensaje que no le gusta a los directores del Banco de la República. Es cierto que por 7ª vez consecutivo, la inflación tiene cifras relativamente buenas. Sigue siendo una inflación muy alta en Colombia. El DANE reveló anoche que volvió a bajar. Fue de 0.25% el pasado mes de octubre. El anualizado está en 10.48%. Todavía en 2 dígitos, y seguramente así se va a quedar, porque en noviembre volvió a subir la gasolina y en diciembre seguirán los aumentos de combustibles, súmele que vienen también lo de los peajes. Así que seguramente vamos a tener al final de año, en vísperas de comenzar los diálogos alrededor del salario mínimo, vamos a tener una inflación de 2 dígitos. Ya les voy a contar de noticias de economía y les voy a hablar a propósito de una emergencia que se vive esta mañana en una mina en Santander, en donde hubo una explosión. En Landazuri hay 5 mineros que están allí atrapados bajo tierra. Hay 2 otros mineros heridos, ya llegaron a la zona esta madrugada organismos de socorro. Bienvenidos, tenemos muchas historias para desarrollar. Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Hoy es el día contra el fascismo y el antisemitismo. Tenemos noticias desde el Medio Oriente, noticias que tienen que ver con nuevas víctimas. Esta mañana, a propósito, allí en la guerra entre Israel y Hamás, hay pronunciamiento contra el gobierno de Israel, nuevamente del secretario general de Naciones Unidas. Se reporta por primera vez la muerte de una chilena asesinada por el terrorismo de Hamás. Y hablaremos en segundos también de la empantanada reforma a la salud, de la que finalmente se aplazó su discusión en segundo debate
volvió a quedar para la próxima semana porque la bancada de gobierno no tiende puentes que permitan construir mayorías y ellos, los del gobierno, están indisciplinados. Hay una pelea allí gravitando entre un parlamentario, David Racero, que está insultando de todas las maneras posibles a Polo Polo, que es un parlamentario su antípoda política. Se ratificó Racero en que Polo Polo dice es un ignorante, un cero a la izquierda, lo está denigrando. Los agarrones se han convertido en el centro de un debate que tiene parqueada la reforma radicada ya hace 8 meses y que no avanza. En segundos también le cuento la revelación que hizo el parlamentario J.P. Hernández, que presentó un derecho de petición y le respondieron que para la casa del presidente y de la vicepresidenta se gastaron 30 millones de pesos en el mercado de los dos. La verdad es que 30 millones de pesos en 2 casas y por 3 meses. Eso sí demuestran que comen muy irregular, muy poco saludable. En esa cifra que entrega a través del derecho de petición la propia Casa de Nariño, cuentan cuánto se gastan millones de pesos en gaseosas, en chocolates, en quesos, en procesados, en salchichas, en salsas y en chocolatinas. Historias para compartir, 6 de la mañana, 6 minutos. Bienvenidos. La temperatura en Bogotá es de 11 grados centígrados. Ya amaneció, se asoma el sol. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Y ya que está de moda hablar de plebiscitos sobre contratos en ejecución que no proceden, deberíamos más bien hacer un plebiscito donde los colombianos respondan si quieren procesos de paz con el ELN y con todo tipo de grupos delincuenciales. Esa es la propuesta que hizo el fiscal general Francisco Barbosa para que los colombianos decidan si quieren o no una paz como la que propone el presidente Gustavo Petro, y enseguida endureció sus críticas al gobierno nacional. Ha existido una corriente desde el Ejecutivo para buscar beneficiar mafiosos, porque no se han puesto la camiseta de la institucionalidad, sino se han puesto la camiseta de los presos de la Picota y de la Modelo. Desde Presidencia confirman que el presidente Gustavo Petro no asistirá a la reunión en Santa Marta de la Federación Nacional de Departamentos, que no la ha tenido contemplado en su agenda. Ni los alcaldes se salvan de las extorsiones de los grupos armados. Las disidencias de las FARC citaron al alcalde de Cartagena del Chairá para que les haga un pago por el tiempo que lleva en el cargo. Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá. He sido citado para el 10 de noviembre por parte de las disidencias de Iván Mordisco. No voy a asistir y pues es una situación que ya la pusimos en consideración en un Consejo de Seguridad con la Fuerza Pública. Por una Esmeraldas en paz y desarrollo, el Frente Franco Benavides de la FAREP damos por entregada esta magnífica obra. Dios los bendiga. De esta manera, las disidencias de las FARC inauguraron unas vías pavimentadas en el corregimiento La Esmeralda, municipio del Rosario. Edgar Inzadara, exsecretario de Gobierno. Se tiene que pedir autorización para entrar. Cuando usted conversa con muchas de las comunidades, ellos le dicen, bueno, si usted quiere ingresar a X o Y municipio de la cordillera, pues hay que ir prácticamente como con un carnet. El alcalde electo de Toledo, Antioquia, Johnny Alberto Marín, quien ya había sido víctima de un atentado el 30 de octubre de 2022, denunció que tras las elecciones del 29 de octubre sigue recibiendo amenazas de muerte que hoy lo tienen atemorizado. Me llega información por parte de personas, de terceros, por medio de audios, mensajes de texto donde me alertan. Las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco están en consultas para analizar si siguen o no con el proceso de paz. Desde el grupo aseguran que el gobierno incumplió su compromiso de retirar a las tropas del Ejército del Plateado en el Cauca tras las elecciones. Alias Sebastián, vocero de las disidencias. El gobierno, el único compromiso que tenía era que el ejército iba a entrar a hacer custodia del punto electoral y que después de eso, pues como eran soldados o tropas del Plan Democracia, se iban a retirar. Gran expectativa se mantiene en el municipio de Barrancas porque en las próximas horas se podría dar la liberación del profe Mane Díaz, como popularmente es conocido aquí en este municipio. Recordemos que ya se ha anunciado que la Iglesia Católica y además la ONU tendrían las coordenadas donde el grupo guerrillero del ELN lo entregarían para dejarlo en libertad. Fabián Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre en Santander, le confirmó a Blue Radio la explosión dentro de una mina de carbón ubicada en la vereda Buenos Aires, jurisdicción del municipio de Landazuri. Se habla de al menos 5 personas desaparecidas. El UBI Villamizar de la Defensa Civil. La primera información que tenemos, la explosión ocurre por acumulación de gases en esta mina. En octubre la inflación volvió a bajar. El costo de vida fue de 0.25% y lleva 7 meses cediendo. El transporte, los servicios de comunicaciones y los bienes para el hogar tuvieron
estuvieron alzas imperceptibles el mes pasado. Y tras conocer el dato de la inflación para octubre, el presidente Gustavo Petro le insistió en nombre de todo el país al Banco de la República que baje la tasa de interés que hoy está en 13.25%. Ayer se reunieron los transportadores de carga en la mesa técnica con el Ministerio de Hacienda para definir la fórmula del precio de la CPM para el 2024. Henry Cárdenas es presidente de Fede Transcarga. Entendieron que la hiperinflación que se puede dar al subir 8.000 pesos el galón de la CPM es muy perjudicial para los colombianos. Y favor grande que le pedimos al gobierno para poder realmente hacer esas mesas. El senador J.P. Hernández denunció en las últimas horas que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez hacen mercados que tienen un costo de 30 millones de pesos mensuales, en los que se incluyen grandes cantidades de alimentos ultraprocesados que fueron grabados precisamente por el gobierno en la reforma tributaria. 4.731.000 en quesos, 3.507.000 en gaseosas, 2.643.000 en productos de panadería, 2.420.000 en procesados, 1.576.000 en salchichas. Una duda de trámite por la legalidad de la sesión que citó para las 10 de la mañana pero que terminó aplazándose para la 1 de la tarde hizo que nuevamente se viera interrumpido el trámite del debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. Al respecto, el presidente de la Cámara, Andrés Calle. Esto fue un acuerdo de la plenaria de la Cámara de Representantes. No existe ningún tipo de vicio de trámite. Dimos lectura a la sentencia de la Corte Constitucional donde no existe ninguna formalidad para citar los proyectos de ley de la próxima sesión. Tras el informe conocido por Blue Radio que confirma la muerte de al menos 30 personas por el consumo de fentanilo y otras sustancias psicoactivas, el ministro de Justicia habló sobre lo que está haciendo el gobierno para combatir el consumo de este opioide. Hay que tomárselo en serio, hay que ver cómo logramos o bien que el consumo de fentanilo no aumente o que haya suficiente información, suficiente prevención de daños, suficiente seguridad para que quien definitivamente ha decidido consumirlo pueda tener el auxilio del Estado para salvarle su vida. El gobierno y un grupo de congresistas de diferentes bancadas radicaron en las últimas horas ante el Senado de la República un proyecto de ley que lo que se busca es proteger a los denunciantes de corrupción. Los beneficios los explicó el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Zidárraga. Esto es una herramienta de lucha contra el miedo, es una herramienta que se suma a nuestra lucha contra la impunidad en Colombia. Sabemos que hay muchos casos impunes de corrupción. Y los que también le están reclamando al gobierno y a la alcaldía en Bogotá son los taxistas, que anunciaron nuevos bloqueos y protestas para este miércoles 22 de noviembre porque no les han cumplido ninguna de las promesas en las recientes mesas y reuniones. Sobre esto habló Diego Hernández, vocero de los taxistas en Bogotá. Vamos a realizar una apitación, vamos a socializar el tema del paro del N22, señores, cordialmente invitado todo aquel compañero que se sienta afectado por estas injusticias que están cometiendo hacia nosotros, y los que no, también los invitamos. A la medianoche, un grupo de por lo menos 100 conductores se reunió en la calle 85 muy cerca a la autopista norte y al final tomaron la carrera séptima por la misma calle 85 y llegaron hasta el Parque de los Hippies, donde según ellos vive la alcaldesa de Bogotá. Hablamos con Hugo Espina. Están abusando del gremio de taxistas. 4 años que nos siguen inmovilizando vehículos por infracciones que no existen. No más engaños con el tema de la gasolina. Nos prometieron combustibles baratos, hoy no nos están cumpliendo. Entre 15.000 y 50.000 palestinos, muchos de ellos portando banderas blancas, abandonaron la ciudad de Gaza con rumbo al sur de la franja. Israel asegura que ha destruido más de 130 túneles y que Hamás ya no tiene el control de la zona norte. Se están moviendo porque entienden que Hamás ha perdido el control en el norte y que el sur es más seguro. Se sortearon los grupos de los cuadrangulares en el fútbol colombiano. El grupo A quedó conformado por Águilas Doradas, Tolima Junior y Cali. El grupo B, el grupo de la muerte por Medellín, América, Nacional y Millonarios. De igual forma se determinó que Millonarios será local en el partido de ida de la final de la Copa Betplay. Nacional será el local en la vuelta el 23 de noviembre en el Atanasio Girardot. Estás escuchando Blue Radio.